Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a su devocional. Ahí está. Ahora sí, buenos días a todos, bienvenidos. Me da gusto verles y saludarles. Vamos a comenzar y me parece que estamos terminando esta serie en la que nos estuvimos apoyando para nuestro devocional. Y tiene que ver con lo que Jesús dijo, Dios dijo o Dios dice. Y vamos a ver un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a ver el versículo 4. Perdón, vamos a leer desde el versículo 1. Y voy a hacer énfasis a partir del versículo 4. Juan 11, verso 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. He aquí al que amas está enfermo. Otra vez voy a decir eso. He aquí al que amas está enfermo. ¿Cuántas veces hemos pensado que cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando estamos pasando por una situación de crisis, hemos llegado a dudar del amor de Dios? Y inmediatamente podemos llegar a pensar, Señor, pero si yo te amo, si yo he entregado mi vida, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, como que sacamos nuestro currículum, ¿no? Si alabo, si adoro, si soy obediente y fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, ¿y por qué me pasa esto? ¿No? Llegamos a pensar o llegamos a cuestionar a través de esto. En este versículo dice que las hermanas de Lázaro, Marta y María, enviaron a Jesús un mensajero diciéndole al que amas, recordándole a Jesús de su amor para con Lázaro. Y este mensaje decía, al que amas está enfermo. Y dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, hay un propósito. Entonces, en el verso 4 dice, Jesús dijo. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Que hay un propósito, que tengamos esperanza, que no perdamos la fe,
que sigamos confiando a pesar de. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué tremendo que aún en estas líneas yo entiendo que Jesús sabía lo que iba a pasar. Es decir, lo que estaba pasando Lázaro y sus hermanas solamente era el principio. Solamente era el comienzo de un panorama desalentador. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar con Lázaro. Pero lo que también sabía Jesús es que fuera lo que fuera, Dios se iba a glorificar. Y lo que hoy estamos aprendiendo es justamente eso. Lo que podamos estar viviendo puede ser el principio de malas noticias, de un panorama desalentador. Sin embargo, sea lo que sea, Dios tiene el propósito de mostrar su gloria sobre nosotros. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y vuelve a confirmar estas líneas, el amor que Jesús tenía por esa familia. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, corrió inmediatamente a buscarlo. No dice así. Dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y sabes que a veces creemos o pensamos que Dios debe de actuar en el momento que yo se lo estoy diciendo. Y la realidad es que no es así. La realidad es que Dios actúa y Dios hace las cosas en el momento exacto, cuando Él quiere hacerlas. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas para allá, respondió Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas vamos para despertarle. Para muchos, Lázaro ya había muerto, pero para Jesús, Lázaro dormía y ahora iba para despertarle. Y bueno, nosotros entendemos, o más bien sabemos, cómo termina este pasaje, cómo termina esta historia. Y solamente quiero hacer una referencia más de este pasaje para cerrarlo. Marta le reclama a Jesús y le reclama diciéndole, le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y sabemos cómo termina esta historia. Finalmente Jesús pide que sea removida la piedra de la tumba y Jesús ora y Jesús le habla a Lázaro y le dice, sal fuera.
y el milagro sucedió. El que había estado muerto, después de varios días, resucitó. Y una vez más Jesús le decía a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios. Y empezamos viendo justamente el versículo 4 donde decía, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces Jesús dice que la gloria de Dios va a manifestarse en tu vida, en tu necesidad, en tu enfermedad o en lo que tú estés pasando. Y lo único que necesitamos hacer es seguir amando a Dios, no dudar de que Dios nos ama y seguir creyéndole a Él. Amén. Y finalmente vemos cómo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme, vamos para despertarle, Él cumplió lo que dijo. Finalmente Él llegó a despertar a Lázaro a través de esa gloria. Ahora vamos a ver Juan capítulo 9, pero si tú tienes la nueva versión internacional, búscalo ahí porque voy a leerlo en esta versión y si no la tienes, pues solamente escúchala. Juan 9, versículo 1. Dice así, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Voy a hacer énfasis en esto. Era ciego de nacimiento. No está diciendo que nació bien y tiempo después perdió la vista. No, nació ciego, ciego de nacimiento. Dice, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí o maestro, ¿por qué para que este hombre haya nacido ciego? ¿Para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjense lo que vemos aquí. Hay un cuestionamiento y los discípulos quieren respuestas. Y los discípulos le preguntan a Jesús acerca de este hombre y le dicen, ¿por qué nació ciego? ¿De quién fue la culpa? ¿De sus padres o de él mismo? Muchas veces pensamos como los discípulos pensaron. Le queremos buscar 5 pies al gato o 3, no sé cuántos, cuando nada más son 4. Y los discípulos le dicen, ¿quién pecó?
Muchas veces estamos mal enfocados y buscamos de quién es la culpa, como para buscar un responsable, como para culpar a alguien. Y qué tremendo que Jesús dice palabras más o palabras menos. Eso no importa. No importa de quién es la culpa. No importa si es una maldición. No importa si es consecuencia de un pecado. Lo que importa es que Dios va a ser glorificado en él. Dice, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús les dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, Dios redirecciona nuestra visión y no se trata de quién tuvo la culpa, quién pecó, de dónde viene la maldición. Jesús nos ubica y Jesús nos redirecciona en nuestra visión y nos dice, enfócate en que la obra de Dios se hará evidente en tu vida. Sea lo que sea, pases lo que pases. Y después Jesús dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es ese el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no es él, sino que se parece. Pero él insistía, soy yo. Entonces vemos la forma en la que Jesús lo sana. Las formas no importan. Lo que importa es que Jesús, Dios, es glorificado en la vida de este hombre. Y eso sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Y así fue. Y así sucedió. Y por último, bueno, antes de pasar al último pasaje, el texto que vimos, voy a hacer énfasis en el versículo 3, en la traducción lenguaje actual. Dice, Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Hay un propósito. Y siempre el propósito para los que creemos en Dios es que Él va a glorificarse.
sea lo que sea. Y me gusta cómo aquí en este versículo dice, ni él, o sea, ni el ciego, ni sus papás tienen la culpa. Y los discípulos querían buscar quién era el culpable. Y Jesús dijo, eso no importa. Lo que importa es que Dios va a ser glorificado. Es que el poder de Dios va a ser manifestado en su vida. Y muchos lo verán. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.